Desde mi mirada, la comunicación tiene relevancia y sentido cuando es puesta al servicio de la comunidad. Por eso, con especial atención, elegimos cada uno de esos temas, de esos tópicos que necesitan y merecen ser abordados. El duelo es uno de ellos. Y nos sentimos más que orgullosos, nos sentimos altamente complacidos de poder recibir, gracias a la tecnología que acerca el mundo, al doctor Jorge Montoya, de quien maneja de manera muy profesional, es un experto en todo lo que tiene que ver el duelo y la tanatología. Doctor, nos honra con su presencia. No, a ustedes, al contrario, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y dirigirme a un país que también amo profundamente. Y un, Muchas país, gracias por el espacio. y un país que le agradece a usted también profundamente a través de los diversos grupos de duelo que usted ha acompañado y guiado. Doctor, hablemos de entrada, ¿qué es el duelo? Bien, la vida realmente es una sucesión de pérdidas y duelos. Decimos nosotros que son una constante en la vida humana, pero para que exista un duelo, y lo podemos aplicar a cualquier circunstancia, en el momento en que se den dos condiciones fundamentales. Primero, que tengo que ser consciente de esa pérdida, tengo que ser consciente de que perdí algo, porque si no soy consciente, pues no le haré ningún tipo de duelo. Y la segunda es que tengo que tener deseo de retorno del objeto perdido o de lo perdido. Si yo deseo que retorne, le haré duelo, pero si no deseo que retorne, pues no habrá ningún tipo de duelo. Entonces el duelo, en resumen, es una circunstancia de la vida que nos trae una serie de síntomas sobre los cuales podemos trabajar y aprender de ello. Me quedo con la expresión que decía y que la vida, y es ciertamente lo pensaba, hacía como un feedback en mi mente, de una cadena de pérdidas. Ujú. Y eso implica no solamente personas, de escuelas, una mudanza, algo que para mí pues tiene un significado. Y en función de esto, a pesar de la constante, es una palabra que no se menciona con frecuencia, la palabra duelo, cuando en la vida estamos en constantes pérdidas. ¿A qué usted atribuye esto? Bien, es muy paradójico que no queramos hablar de este tema cuando es precisamente la ignorancia del mismo una de las principales causas del sufrimiento. Eso de no querer tocar el tema obedece también a ciertos mitos, ¿no? Es como cuando tú vas a salir de viaje, tú no hablas de accidentes, ¿no? Es como esa creencia que tenemos de que si hablamos de un tema, lo estamos atrayendo. Y además, pues la muerte siempre ha sido uno de los grandes temores de la humanidad y que siempre se ha buscado negarla, ¿no? La podemos ocultar dentro de unas estadísticas, podemos negarla, podemos no querer hablar de ella, pero el día que ella nos visita, nos vamos a dar cuenta que no tenemos con qué. Por eso este tema tiene que surgir siempre, así como hay primeros auxilios físicos, nadie quiere que le dé un infarto, ¿verdad? No. Pero tienes que conocer algunos tipos de estrategias para la reanimación cardiopulmonar, pues igual. Este es un tema que tarde o temprano, como hemos dicho, es una constante en la vida humana, nos va a tocar y es muy diferente enfrentarnos a ella con buenas herramientas que sin nada. Afrontar. ¿Cuáles serían esas técnicas de afrontamiento este duelo? Y hago la pregunta si el duelo tiene un periodo de tiempo, o sea, si tiene un principio, un fin, o sencillamente nos acostumbramos o lo congelamos. ¿Serían esas Bien. técnicas? Bueno, hay muchas estrategias, pero digamos que hay tres cosas que son absolutamente básicas para afrontar una pérdida, ¿no? Lo primero es que conozcas lo que estás viviendo, o sea, información, tener cultura de duelo, porque si tú no conoces lo que estás viviendo, se te va a hacer muy difícil. Por eso yo siempre le digo a la gente, la primera tarea del duelo siempre será información. Lean todo lo que les caiga en sus manos porque eso es esencial. La segunda es poder expresar el dolor, la tristeza, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, culpa, enojo, todo de la manera más constructiva posible. Y tercero, quizá el factor más importante de todos, que es otro ser humano que me acompañe. El factor humano sigue siendo el factor más importante.
Y por supuesto que tiene un principio y un fin, pero la pregunta es, ¿a qué llamas fin del duelo? ¿De que esto nunca te vuelva a doler? Pues ya sabemos que como las cicatrices nos van a doler de vez en cuando y además como el dolor de la pérdida es un dolor tan complejo con muchos ingredientes, cada uno de esos componentes del dolor se cicatriza o se sana en diferentes periodos de tiempo, dando esa sensación de que esto no se acaba. Cuando dices, todavía me duele mucho, teníamos que preguntarle a la persona a cuál de todos esos dolores te refieres. Y pues sí sabemos que en promedio tiene una duración entre 3 y 4 años. Hay gente que tarda menos tiempo, hay gente que necesita ese tiempo, o gente que necesita más. Además, cuando hablamos de recuperación, volvemos a la pregunta, ¿qué es recuperarse? Cada persona tiene su idea. Lo que sí sabemos es que la recuperación no es en singular, sino en plural. Hay muchas cositas que nos indican que vamos en el camino. Y la primera cosa, fíjate qué curioso, lo primero que acude al rescate de cualquier ser humano que ha tenido una pérdida es su capacidad de soñarse en un futuro, de proyectarse hacia ahora Navidades que quiero ir a la playa a pesar de tener una aflicción terrible en este momento. Decía de soñar y pensar en el futuro. Doctor, pero hay personas que muchas veces no se dan el permiso, bueno, no creo, no sé si está correcto utilizar la expresión se dan el permiso, pero hay personas que se niegan a dar ese próximo paso, a ese paso de soñar, a entender que hay vida después de la pérdida, por temor a que pueda olvidar a ese ser querido. Sí, es que hay un mito muy curioso, ¿no? Y es que uno no puede sentirse alegre porque sentirse alegre es como vergonzoso, ¿no? Y nosotros seguimos vivos. Y parte de seguir vivos implica momentos alegres y momentos no tan alegres. Pero eso no tiene nada que ver con que vayamos a olvidarnos las cosas. Una tarea muy importante de todos nosotros, como herencia para las generaciones que vienen detrás de nosotros, es tener una biografía de ese ser querido, reunir la familia, recoger anécdotas y con ellas construir esa biografía para que eso jamás se olvide. Una buena persona, un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, una buena pareja, un buen hermano, un buen amigo, eso no se debe olvidar. Y eso lo tenemos que recoger. Parte de nuestra tarea, como les digo, es construir historia de familia, historia de país, historia de ciudad, historia de recuerdos para aquellos que vienen detrás de nosotros. Entonces, eso no suele ocurrir. Me encanta porque siempre he dicho que los seres humanos somos las historias que nos contamos, las historias que vamos creando. Y en ese aspecto hablaba usted de la importancia de expresar. Y hago la pregunta porque usted conoce muy bien a República Dominicana a través de los diferentes grupos de duelo y el trabajo que ha ido realizando aquí en el país de todo lo que es de formar también, que es sumamente importante. Y es aquello de esa expresión, pon de tu parte, aquello de que Dios sabe por qué pasa. En ese proceso, y también lo vinculo al estar rodeado de esas personas queridas, ¿cuál debe ser primero la parte de quien acompaña el duelo, a quien esté pasando el duelo? Y segundo, ese expresarse, ¿cómo podemos, el que está en el entorno, dar ese apoyo y esas licencias para que el otro pueda expresarse? Bien. Dos cosas importantes. Y vamos a cambiar la palabra, ¿no? No hablemos de duelo, hablemos de esclerosis múltiple. Resulta que un familiar le diagnostican esclerosis múltiple, llega a la casa, que tengo esclerosis múltiple. Y entonces todos se preguntan, ¿y esto qué es? ¿Cómo te puedo ayudar? Pues lean sobre esclerosis múltiple. La única manera de que ustedes me puedan ayudar de manera sensata es lean sobre eso. Entonces volvemos a lo mismo. La tarea, tanto para el que está en el proceso como para que el que quiere acompañar, es informarse sobre lo que Informarse. el otro está viviendo, ¿verdad? Y luego, a mí me preguntan mucho, bueno, doctor, ¿y cómo le puedo ayudar a mi amiga Marta que acaba de enviudar? Y yo les contesto siempre, muy fácil, vete donde Marta y dile, Marta, ¿cómo te puedo ayudar? Nosotros tenemos que responder a las prioridades del otro, no suponer
cuáles son las prioridades del otro. Entonces, la única manera de saberlo, pues, es preguntando, así de simple. ¿Cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo Exactamente. ayudarte? Soy una mujer de fe, de entrada, pero quiero preguntarle en este sentido, esta, más que los preceptos religiosos, cuando se mezcla la pérdida y la religión, ¿cuál sería, y no, no quiero que lleguemos a recetas, ¿no? Porque no es el sentido, Ujú. pero cuál sería el uso de la religión en ese proceso? Bueno, hay que decir que la religión como recurso externo ha existido desde que existen las religiones como apoyo a todas las personas en duelo. Lo que hace la muerte, sobre todo, en relación con los temas religiosos, es que actualiza algunos conceptos. Tú sabes que muchos de los conceptos que tenemos hoy día los adquirimos en la infancia, ¿no? En nuestra formación, en nuestra juventud, ellos se quedaron ahí, se arraigaron y las pérdidas te dicen, hacen que mires las cosas un poquito diferente. Por ponerte un ejemplo, pensábamos que Dios era muy justo, que todo es justo y bueno, y nos asesinan a un niño con violación, todo lo que quiera, ¿no? Y nos parece absolutamente injusto como corresponde, ¿verdad? Y una de las tareas es entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Será justo o no justo Dios cuando lo que nos lleva a encontrar es ese Dios misericordioso que nos acompaña en estos procesos? Entonces fíjate que lo que estamos haciendo, lo que nos hace la muerte en relación con la religión es actualizar esos conceptos a la persona de hoy, de lo que esa persona necesita el día de hoy, pero sigue siendo el principal apoyo y yo sé lo piadoso que es el país, ¿no? Lo que piadoso que es República Dominicana y que le ayuda muchísimo en sus procesos de duelo tan terribles como los que tenemos en Latinoamérica, ¿verdad? Pero cuando quiero disfrazar el duelo a través de un mecanismo de evasión, que puede ser el utilizar, bueno, uno pudiera hacer ese el tema del uso de la fe, yo no voy a cuestionar, pero yo sé que eso es la voluntad, pero que es un ejercicio puramente mental, no emocional. Ujú. Segundo, cuando utilizo cualquier otra vía de escape y me concentro en cuidar a otros, de ir ayudando a otros, pero por dentro tengo todo un nivel de crisis que no me informo, no expreso y tampoco o sea, busco estar involucrada con otros, pero sin decir necesito apoyo o ayuda. ¿Qué hacer Bien, en ese caso? en esos casos estamos utilizando en el primer momento de negar las cosas, pues estoy utilizando la negación. En el segundo estoy sublimando, ¿no? Que es un mecanismo sumamente útil, pero no soluciona el problema completamente, ¿no? Para yo afrontar un proceso de duelo también lo tengo que mirar. Yo me tengo que distraer, por supuesto, haciendo otras cosas. La distracción es un mecanismo, además de versátil, esencial para poder vivir, porque no podemos tener el dolor las 24 horas del día de frente. Pero cuidado, que tiene un riesgo, no es una estrategia resolutiva. Entonces yo me puedo distraer, pero tengo que mirar el dolor de frente, así sea hoy un minuto, porque me duele mucho, no, no, ya no quiero pensar más en eso, voy a hacer otra cosa, me voy a poner a trabajar. Listo, te vale un minuto, mañana a lo mejor es un minuto y 5 segundos más. Y así de a poquito yo me voy poniendo mi dosis porque tengo que mirar el dolor de frente, así me distraiga bastante, porque vuelvo y repito, muy útil que es la distracción. Muy bien, me encanta eso que plantea, doctor. Y ahora cuando toca y hay pequeños en la familia, ¿cómo abordar la pérdida cuando hay hijos que extrañan a papá o extrañan a mamá, o como pasó recientemente en República Dominicana, en el marco de la tragedia del Jet Set, que hay hijos que perdieron a sus padres en ese proceso? Los niños pues se miran con pena en muchos casos, pero no se ponen como protagonistas para que poder acompañarles, porque la expresión de muchos son pequeños y cuando crezcan van a olvidar este Ujú. proceso. Pues mira, tocas un tema que me apasiona mucho y sobre el que yo trabajo muchísimo. Y te voy a decir una frase para que veamos la dimensión de lo que puede pasar. Las pérdidas en sí no son tan traumáticas como sí puede serlo el hecho
de que quienes acompañamos a los niños no sepamos cómo hacerlo. Los niños no tienen recursos ni internos ni recursos externos, vale decir, estrategias de afrontamiento suficientes para afrontar procesos tan enormemente complejos. Por lo tanto, a veces, una de las mecanismos más habituales es lo que nosotros llamamos los bloques congelados de tiempo, que el niño simplemente, cuando considera que no tiene herramientas para enfrentarse, simplemente lo hace a un lado y sigue, lo congela, decimos Lo nosotros, congela. y sigue para adelante como si no hubiera pasado nada. Pero eso se queda ahí. Y además, como se vuelve una conducta reforzada por el adulto cuidador, que bien, mi amor, lo estás haciendo muy bien, sigue así. Entonces el niño empieza a asumir que esa es la estrategia más apropiada y muy probablemente ante otra pérdida, sea porque va a repetir la misma estrategia o porque no puede expresarse y va a seguir guardando y eso se forma lo que nosotros llamamos un racimo de duelos congelados que en la adolescencia pueden empezar a descongelarse de una manera bastante brutal. Los niños, y esto lo tenemos que internalizar también, no son resilientes. La resiliencia depende de una adecuada disponibilidad de recursos internos y externos y las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales. Así que para acompañar a los niños tenemos que conocer cómo es su proceso. Volvemos a lo mismo, la importancia de la información, de la educación, que cambiaría completamente esa visión que tenemos hoy de los niños, ¿no? Las consecuencias son graves. Mira, por ejemplo, yo siempre le hago a la gente la pregunta, ¿ustedes se acuerdan cuando eran pequeños de ese adulto amoroso que cada vez que ustedes tenían una pérdida se acercó a ustedes a explicarles, sí, mi amor, eso duele mucho y hemos aprendido que cuando tenemos pérdidas es bueno la aflicción compartida, la atención dividida, que el ejercicio, que el escribir? ¿Se acuerdan de ese adulto? Y la mayoría, pues, responde que no, porque eso no existió. Entonces, lo que no queremos, y lo hemos hecho mucho en varias escuelas, en República Dominicana hay colegios, es enseñarle a los muchachos estrategias de afrontamiento más efectivas para que esa reserva emocional con que lleguen a la adolescencia y a la vida adulta esté más llena de recursos apropiados y no simplemente los recursos que normalmente aprenden los niños por imitación, por aprendizaje vicario, como decimos, que son las estrategias de negación. Me encanta es llenar como esa mochilita de recursos emocionales, Exactamente. irlas poniendo. ¿Cuáles pudiéramos mencionar técnicas o estrategias, más que técnicas, estrategias de afrontamiento ante el duelo? Bueno, pues en la infancia hay tres cosas que son fundamentales. El juego, el dibujo y todas las actividades que puedan hacer con otros niños, ¿no? El movimiento, el duelo en la infancia, la característica más llamativa del duelo en la infancia es la hiperactividad, porque los niños a través del movimiento muestran vida, porque para ellos, y es la primera idea que tenemos los seres humanos de la muerte, es que lo que está muerto no se mueve, y lo que está vivo sí, entonces es su primera manifestación. Entonces el movimiento, el ejercicio, el juego, el dibujo nos muestra el inconsciente, el dibujo es el inconsciente del niño y podemos detectar muchísimas cosas, pero también hay actividades grupales, de estar con otros niños, de empezar a hablar un lenguaje claro con adultos que conozcan su proceso, la cajita de recuerdos, la caja de gritos, la biografía, la atención dividida. Bueno, hay una cantidad de estrategias de afrontamiento que aprendemos en el trabajo conjunto con los niños. Y en el caso de los adolescentes, que Bueno, pues el adolescente ya tiene un modelo adulto de muerte y le pueden servir mucho las estrategias que también utilizamos con los adultos, aunque son universales. Pero en la adolescencia sí hay un aspecto que me gusta resaltar y es que alrededor de los 12 años, ese pensamiento que tenía el niño, que predominantemente era pensamiento mágico y egocentrismo, comienza o debe comenzar a ser sustituido por la presencia del pensamiento racional. Por ejemplo, un niño pequeño de 8 años puede pensar, como el papá lo regañó, yo no quiero tener ese papá, y ese papá se muere esa noche porque lo atropellan, el niño estará convencido de que como él lo pensó, así sucedió. Ese es el pensamiento mágico. claro, El pensamiento racional te dice, no, el papá se murió porque lo atropelló un carro, ¿de acuerdo? Pero el pensamiento racional, que comienza alrededor de los 12 años con la
que comienza alrededor de los 12 años, viene acompañado de algo que es un desastre, que son las famosas distorsiones cognitivas que son formas erróneas de pensar, equivocadas, de sacar conclusiones, que crecen en la adolescencia y convierten la misma adolescencia en un sufrimiento. Por eso todo el trabajo que también hacemos con los adolescentes implica detectar cuáles son esas distorsiones cognitivas que puedan estar empeorando la sintomatología del chico. Voy a quedarme con dos de esas pautas que usted señalaba. Una de ellas era expresar y la otra el otro ser humano, quienes están. Cuando se produce la muerte de un miembro de uno de la pareja, los hijos dicen, vamos, por ejemplo, si es papá que es del cónyuge que sobrevive, decimos, mira, vamos a hacernos de cuenta, vamos a cambiarlo de casa, vamos a no hablar de mamá, vamos a hacer o sea, comenzar es como que ese hecho no pasó. Y cuando ese señor quiere expresarse en algo de que extraña a quien fue su compañera por años, por décadas, no, ya papá, no hablemos de esto, vamos a hablar mejor de tal cosa. ¿Cuáles son esas sugerencias, esas pautas que usted recomienda? Nosotros trabajamos un concepto de intervención que se llama el debriefing y el diffusing con las familias, que son reuniones grupales estructuradas con las familias, en donde la principal propuesta es crear espacios libres de juicios y críticas, espacios donde yo me pueda expresar sin juicios y sin críticas, un sitio seguro para yo trabajar mis procesos. La evitación es un mecanismo que puntualmente puede servir, pero tampoco es resolutivo, no resuelve, sino que aplaza las cosas y nos obliga a que cada miembro de la familia busque su manera de expresar las cosas. No, no, tenemos que recuperar a la familia como la unidad de duelo, como el grupo de ayuda mutua más importante que podemos tener. Y para eso, toda familia en duelo debería de ser acompañada, ¿no? Es esencial que las familias cuando tengan una pérdida se acompañen porque esa conducta que mencionas se debe a la falta de acompañamiento que llevamos años en ello y de mucho conocimiento sobre el proceso. Entonces, con un buen acompañamiento, eso no debería de suceder. Usted diseñó una terapia AHO, AHO, OHA, OHA. OHA. A ver, vamos a ver qué significa y cuál es la trascendencia e importancia Bien. que tiene. O, Eso es bastante básico, ¿sabes? Es que O significa oído, ¿no? Escuchar a la persona afligida. Y hay que decir que escuchar es una estrategia sumamente complicada. Yo le digo a los tanatólogos que formo, les digo, a ver, ¿ustedes han visto qué hace un cocinero famoso después de cocinar? Pues limpia sus instrumentos de trabajo, los limpia muy bien, yo no sé qué le echarán, pero los envuelve en pañitos y los cuida. Lo mismo lo que hace un violinista después de un concierto, pues cuida su instrumento. Yo no sé si le echarán cera o qué le echarán, pero mima su instrumento y lo guarda. El instrumento de nosotros los terapeutas es este, el oído. Y hay que saber escuchar y todo el mundo cree que sabe escuchar muy bien y la cantidad de errores que cometemos son tremendos. O sea, deberíamos periódicamente valorar nuestra capacidad de escucha. Entonces, lo primero será escuchar a la persona afligida. De hecho, hasta nos basamos en una ley que llamamos la ley del 80-20. 80% del tiempo escucho y 20% hablo. Una persona en duelo, sobre todo en las fases iniciales, no necesita un discurso, necesita ser escuchado. Luego, la H es de hombro. Necesita que en esos momentos de tantísimo dolor tenga un hombro en donde recostar su afligida existencia para recibir un poco de consuelo, para que alguien reciba tanta tragedia. Y por último, los abrazos, que son extremadamente sanadores. De hecho, fíjate, para una buena salud mental se necesitan al menos 7 abrazos diarios. Y pregúntale a la gente y verás, no, a mí no me abrazaron ayer o no, un abrazo. Y estos son abrazos, los abrazos sanadores son los que llamamos nosotros tipo oso, que es así muy pegados y mínimo de 20 segundos. ¿Por qué de 20 segundos? Porque se ha comprobado, midiendo en sangre en el que abraza como en el que es abrazado, que aumentan después de 20 segundos los niveles de
oxitocina y vasopresina, las dos hormonas conocidas como las hormonas del vínculo, del apego o las hormonas del amor, que son hormonas anticortisol. Entonces los abrazos, teniendo en cuenta que el cortisol se produce todos los días, pero a niveles de estrés se tarda entre 3 y 4 meses en subir esos niveles y hasta 6 meses comienzan a molestarnos, entonces los abrazos en el duelo no son tan importantes al principio, son más importantes después y desafortunadamente pues nos abrazan al principio y después como que se les olvida, ¿no? ¿Sabe que a medida que le escuchaba, pensaba en las noticias, las difíciles noticias de los últimos días aquí en el país, diversos suicidios? Si la muerte de por sí, de naturaleza, duele, imaginémonos cuando pasa que alguien querido, significativo, decide Ujú. quitarse la vida. Y surgen las preguntas, ¿qué pude haber hecho diferente para acompañarle, para apoyarle? Y amén del dolor, surge paralelo otro sentimiento, que es la culpa. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué hacer? Bueno, pues recordemos que se viene en unos días el mes del suicidio, que es de la prevención del suicidio, que es todo septiembre y tendremos muchas actividades en este asunto hablando sobre el suicidio. Veamos, la muerte más difícil de todas no es la de un hijo, no es la del suicidio ni la de la desaparición. Es aquella pérdida que se da en cualquier persona que no tiene con qué defenderse, que no tiene estrategias de afrontamiento, porque hasta una pérdida de poco impacto se le hace terriblemente difícil. El duelo más complicado de todos tampoco es el del suicidio, el del homicidio, el de la desaparición, el de un hijo. Es el duelo que se da en toda persona que tenga un apego inseguro, porque hasta una pérdida menor se hace una Claro. tormenta importantísima. Y el más destructivo de todos los duelos tampoco es el de un hijo, el del suicidio, es el que se da en la infancia, porque las pérdidas en la infancia pueden destruir el proceso de vinculación de forma grave y alterar incluso la misma personalidad del niño. Entonces, en relación con el tema del suicidio, hay muchísimos mitos alrededor de esta pérdida y obviamente yo tengo grupo de suicidio, de familiares de suicidas hace más de 30 años y trabajamos muchísimos temas y uno de ellos son los tantos mitos, ¿no? Y uno de los aspectos más importantes que trabajamos en el grupo es separar la causa de la muerte del muerto mismo. Me explico. A ver, El suicidio marca mucho y te quedas como en el suicidio, en el suicidio. Haz de cuenta un punto negro en una hoja en blanco. Y la gente solo ve el punto negro. Yo les digo, pero miren, aquí hay un espacio en blanco que está lleno de cosas. Entonces, una de las tareas más importantes en el suicidio es darnos cuenta que mi ser querido no era el suicidio. Mi ser querido era muchas otras cosas que lo hicieron una gran persona o una persona con sus virtudes y sus debilidades, ¿no? Es desenfocarnos, ¿no? Pero obviamente el suicidio tiene muchas características, muchas, entre ellas pues siempre surge, ¿no? Lo de la culpa que nos lleva a creer que el suicidio es la pérdida que más culpa carga. Lo que pasa es que la culpa es común a todo tipo de pérdidas. En el suicidio se le añade la sensación de fracaso de rol, de que no hiciste bien las cosas, de que si se suicidó mi hijo fue porque no fui buen padre, no fui madre, no fui buen hermano, no fui buena pareja. Pero eso es lo que nos hace creer, porque en el fondo, por supuesto, que no es así. Entonces, toda una temática que sí, desafortunadamente, y siempre que llega septiembre, nos hacemos la misma pregunta, bueno, se repite en la misma campaña de prevención, pero las tasas de suicidio, en lugar de disminuir, aumentan. siguen aumentando. Entonces, nosotros en el grupo de Duelo por Suicidio siempre decimos que la raíz del mal de la mayor parte de los suicidios está en la infancia. No estamos cuidando la infancia y como te decía de ese mecanismo de los bloques congelados de tiempo, cuando empiezan a acumularse llegas a la adolescencia o al final de la misma cargado de un montón de tragedias que nunca se trabajaron y cualquier pérdida, incluso una pérdida de poco impacto en la vida de la persona, puede abrir la puerta de esa nevera, de ese refrigerador y se empieza a descongelar todo eso y que se te venga todo eso encima pues ahí viene el Detona. riesgo. Entonces tenemos que trabajar la infancia para reducir verdaderamente las tasas de suicidio. Doctor, tan solo quizás, aparte de la gratitud por su tiempo y todo lo que ha compartido,
desde su experiencia y vocación de servicio. Brevemente, doctor, ¿cómo pasar de ese dolor infinito, de ese duelo, a pasar a honrar la vida de las personas que queremos? Bien, lo primero es un buen acompañamiento, ¿sabes? Esto es muy difícil y hay 5 razones por las cuales siempre deberíamos de ir a buscar ayuda. La primera razón es que voy a estar con una persona que sabe escuchar, como les decía hace un rato, que me va a generar un espacio libre de juicios y críticas, que eso no se encuentra. Un sitio seguro como estos no se encuentra con facilidad. Segundo, voy a estar con una persona que conoce tanto el proceso del duelo que es capaz de normalizar mis síntomas. ¿Qué significa eso? Es capaz de decirme que todo lo que yo le he dicho hace parte de las respuestas esperables en situaciones como la que estoy viviendo. Eso se llama normalizar, eso no lo hace cualquiera. No hay nada más peligroso que un conocimiento parcial del duelo, porque puede llevar a patologizar algo que es normal o a normalizar algo que no lo es. Tercero, voy a estar con una persona que conoce tanto el proceso del duelo que me va a saber informar sobre todas las cosas que trae el duelo, que es todo un mundo de síntomas y de fenómenos que si yo no los conozco me pueden llevar a complicaciones serias. Cuarta razón, es una persona que está en las condiciones, en las mejores condiciones de determinar cuáles son los factores de riesgo que existen en mi caso en particular para ponerle remedio antes de que vengan las complicaciones. Y por último, me va a enseñar estrategias de afrontamiento que han sido probadas en la realidad por otras personas que también me han vivido un proceso semejante. Entonces, déjense acompañar. Lo difícil, por supuesto, es encontrar una buena compañía, ¿no? Porque no hay mucha gente formada adecuadamente en este tema, pero busquen información, busquen un buen acompañamiento. Hay mucha ayuda y mucho del sufrimiento, como les decía al principio, cuando hablábamos de que la gente no quiere tocar este tema, es precisamente la ignorancia de este tema una de las principales razones del sufrimiento. Vamos a compartir sus redes sociales y doctor, de verdad que cuando estamos en la presencia de alguien que ha encontrado y ha trabajado de manera consciente su propósito, solo nos queda decirle un profundo gracias por el trabajo que ha realizado en ese acompañamiento a tantas personas. A usted y a todo el equipo de Duelo de República Dominicana, que vamos a compartir las redes también en nuestra publicación, decirles que cuentan con espacios como nosotros para poder difundir este tipo de temas que son tan importantes y tan necesarios. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y desearles hoy que a las personas que tengan en su entorno le digan lo valioso que son y aquellos quienes ya no están le hagan el mejor regalo, que es honrar y celebrar la vida cada día. Feliz resto de la tarde. Doctor.